el agrado y el gusto de tener a Carlos Raimundi, presidente del Partido Solidaridad e Igualdad, acá en nuestros estudios. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá siempre tratando de discutir la política, que es una de las herramientas más lindas que nos ha dado la Argentina y la democracia. ¿Cómo analizás esta situación del país en este momento, en lo social, en lo político, en lo económico? Sí, primero rescatar la importancia de lo que vos acabas de decir, ¿no? Porque no fueron todos los periodos democráticos así, ¿eh? Nosotros tuvimos un esplendor de la juventud, un renacer de la juventud con la recuperación de la vida institucional en el año 83, pero después se fue apagando eso, se fue apagando por los problemas que fue sufriendo el país y porque las fuerzas políticas se fueron desmovilizando hasta llegar a los 90. En los 90 era necesario desmovilizar las conciencias, desmovilizar la calle. Hubo que construir una resistencia, pero después, digamos, primero entró en crisis el Partido Justicialista porque llevó adelante un proyecto que era la negación de su memoria histórica en los 90. Y ya había entrado en crisis el Partido Radical en el año 89 con la crisis que terminó con el gobierno de Alfonsín. Después hizo un intento nuevamente con la Alianza y también terminó tan mal que terminó en una crisis política muy grande. Ahora, yo creo que el rescate de los jóvenes en la política lo hace Néstor Kirchner, ¿no? A partir de su presidencia y de algunos símbolos, ¿no? El bajar los cuadros militares, el rechazar el ALCA, desendeudar el país, son banderas que convocan a la juventud. No, es muy difícil que la juventud se convoque, por ejemplo, para privatizar Astilleros Río Santiago, digamos, o para comprar Levac. No, la juventud no se convoca con eso, se convoca con épica, con utopía, con horizontes. Entonces, primero rescatar esto que ha pasado en el país, que es recuperar el interés de muchísimos jóvenes, muchísimos y muchísimas jóvenes por la política. Porque eso después se nota con el tiempo, ¿no? Es decir, cuando el país se hiperpolitiza, se ultrapolitiza en la década de los 70, primero que todo el continente estaba así, el mundo estaba así, ¿no? Pero era básicamente nutrido por la juventud, por la militancia juvenil, que no en vano era la juventud que se había formado en las escuelas del primer peronismo. Yo siempre recuerdo que mi padre, de un origen muy conservador, radical, casi te diría de derecha, ¿no? Como la mayoría de los radicales, convengamos, ¿no? Salvo ese breve periodo de Alfonsín, bueno, siempre me decía, escandalizado, ¿no? Que en los libros de lectura estaba la figura de Evita y que eso no debía ser y que el peronismo había dividido la familia. Y eso que a él lo escandalizaba, a mí me emocionaba, porque es meter la política por la endija de la puerta de tu casa, en el comedor diario, en la vida cotidiana. Porque cuando la política está ausente, es cierto que se pagan costos, porque a veces te peleas con tu familia, te peleas con tus amigos, pero a nivel país se construye una sociedad con conciencia política. Hoy estamos en un momento tremendo. Yo miraba el otro día, hay que hacer el ejercicio de mirar la verdadera cadena nacional, que es la de los canales de noticias, no es la de Cristina, es la de los canales de noticias. Y es tremendo, mirás ahora, por ejemplo, y están todos con el viaje de River y Boca a Madrid, en lugar de estar con la educación, en lugar de estar con la seguridad, en lugar de estar con la producción. Entonces vos necesitas vaciar de contenido la conciencia de un pueblo, y lo único que te rellena de contenido eso es la política. Carlos, ahora pensando en lo que decís de esta cuestión de la política como herramienta de transformación social y de la juventud agarrando esa herramienta para aglutinarse con banderas, causas, etcétera. El neoliberalismo
de Mauricio Macri en el 2015 hasta a esta fecha, ha usado todas las herramientas para devastar a la política. Sin distinción de partido político, ¿no? Más allá del peronismo, a la política. Ha sido la herramienta y ha sido el objetivo, destruir la política. Absolutamente. Bueno, pero es que es entendible que sea así, ¿eh? Porque la política es la herramienta que necesita el campo popular. El poder no. Claro. El poder no necesita la política, porque el poder se ha construido históricamente y se sigue reproduciendo desde los aparatos de poder, es decir, manejando el sistema financiero, manejando las cadenas hegemónicas de medios, financiando simposios para formatear la conciencia de jueces, de periodistas, de dirigentes sindicales, sociales. ¿Quién expresa el proyecto de poder desde la política? Al poder es lo que menos le interesa. Es decir, en el año 2009 inventaron a de Narváez, después inventaron a Cobos, después inventaron a Massa, y ahora les salió la carambola a Macri, pero a ellos les importa un bledo que sea Macri, que sea otro. Si es Macri mejor, porque viene del mundo empresario, pero si es algún monigote de la política, qué sé yo, no les importa, eso es lo de menos, porque lo intercambian. Quien expresa el proyecto del poder es como si fuera un cantante que hace playback, digamos, que es una persona que mueve los labios, pero para decir una letra que está planteada en otro lado, no le sale de adentro. Los que necesitamos la militancia y lo que necesitamos el liderazgo somos los integrantes del campo popular, porque no tenemos otros aparatos para construir la capacidad de interpelar, de incidir, de intervenir sobre lo público, ¿no? Así que es totalmente lógico. Mirá, el poder tiene 3 grandes objetivos, miren, y los despliega en todos sus mensajes, independiente que sea a través del humor, de la historieta, de la ficción, de un programa periodístico, de un libro, de una conferencia, de lo que fuere, de la propaganda, de lo que fuere. Siempre van a ver las y los oyentes que el mensaje converge en 3 grandes cosas: divorciar o distanciar, enemistar al pueblo de la política, distanciar al pueblo del Estado y distanciar a los sectores medios de los sectores populares. Sí. Porque el día que el pueblo se aferre a la política, se aferre al Estado, y los sectores medios que no son imperialistas ni son oligárquicos, que están cooptados por un determinado pensamiento, por un determinado mensaje, pero en términos de sus intereses concretos no son ni el imperialismo ni la oligarquía. El día que los sectores medios se den cuenta que la mejor receta para ellos no es querer ser como los más ricos, sino juntarse con los sectores populares para crear una gran coalición que nos despoje de este poder que nos roba, que nos saquea, ese día terminamos ganando la batalla hegemónica contra el poder. Ahora, me quedé sin responderte cómo veo el país, desde lo económico, desde lo social, que es bastante simple igual. Yo voy a ser muy breve en eso. ¿Por qué voy a ser muy breve? Porque ya la gente se da cuenta sola. Ya no estamos viviendo el mismo momento que hace un año. Hoy ya está clarísimo todo, está clarísima la recesión, pero no podía terminar de otra manera. No podía terminar de otra manera porque para mí es muy simple el modelo económico, macroeconómico del macrismo. Es hacer ingresar dinero especulativo del exterior, maximizar ganancia financiera con la política interna y darle la apertura económica absoluta para fugar nuevamente esos mismos capitales del país. Suma eso a abrir la economía para que las importaciones compitan con la industria nacional y destruyan la industria nacional, y dolarizar los precios esenciales de la economía, los precios de las tarifas, los precios de la energía, los precios del transporte y del combustible. Entonces, ¿qué resultado te puede dar ese modelo? Insostenible. Un modelo que empezó a endeudarse, y cuando llegó al punto de que los grupos financieros privados
le dijeron a la Argentina, no hay más dinero para endeudarse, la Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le dice hay que ajustar. Es decir, yo te presto, pero me tengo que asegurar que vos me la vas a devolver. Por lo tanto, para eso tenés que bajar el gasto, bajar las políticas públicas, ajustar hacia abajo. Entonces vos tenés dolarización de los precios fundamentales que te generan inflación y recesión interna que te genera recesión, inactividad. Tenés el peor cóctel. Ahora, ya está a la vista de todos eso. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer no es seguir criticando ni diagnosticando, sino darle la certeza al pueblo argentino que desde el mismo instante que nosotros nos volvemos a hacer cargo del gobierno, sabemos qué hacer con las 10 medidas fundamentales que hay que tomar para salir de esta situación. ¿Y cuáles son esas 10 medidas? Bueno, la primera de todas, que es la que conlleva a todas las demás, es revocar la política de endeudamiento. Sí. Es decir al Fondo Monetario Internacional y al Sistema Financiero Internacional que la Argentina primero va a resolver sus problemas estructurales internos y garantizar los derechos esenciales de su pueblo. Como ya se hizo la otra vez, no es retórica lo que estoy diciendo. Es así. Y demostrarle al mundo que un país puede perfectamente vivir al margen del sistema financiero internacional y aún así despegar económicamente y desarrollarse. Carlos, no tengo absolutamente ninguna duda. ¿Ves un fin de año complejo en lo social, conflictivo, de estallido social? Y mira, es muy difícil adelantarse a esa cuestión porque los procesos populares los hacen los pueblos. Yo no creo que ningún dirigente te pueda decir, condiciones hay, cansancio moral de la población hay, situaciones límites hay, es cuestión de ir a los barrios más pobres y darse cuenta de lo que ha pasado con los comedores, con los merenderos, con los jardines. Los planes municipales no dan abasto y ahora se trató el presupuesto en la provincia de Buenos Aires que reproduce el presupuesto nacional, es decir, la nación le transfiere responsabilidades a la provincia se la transfiere a los municipios y los municipios se lo transfieren a los ciudadanos. Entonces, condiciones hay. Ahora, si el día de mañana hubiera un problema en un lugar, un chispazo, si se va a reproducir eso masivamente y se va a convertir en un estallido, no lo sé. Yo sí creo que el gobierno, ¿cómo se aseguraba que no hubiera estallido? Arreglando con algunos movimientos sociales, ¿no? Sí. Caso típico, movimiento Evita, Barrios de Pie, CETEP en su conjunto. Claro, pero eso está más agrietado ahora, eso está más fracturado, no está todo junto. Y yo la verdad que yo cuestiono la decisión de algunos movimientos porque eran movimientos políticos, ¿no? Es decir, vos sos un movimiento social, tenés ese discurso lógico, yo también lo tendría si fuera un movimiento solidario únicamente y no un partido político, que es, mirá, los compañeros necesitan pan dulce y yo tengo que aceptar que me den el pan dulce. Y si yo tomo una política de contestataria, de enfrentamiento, no tienen ni siquiera eso. Eso está bien para un movimiento reivindicativo, no está bien para un movimiento político. Porque vos estructurás, cuando el plan, la ayuda, el asistencialismo, te tiene rehén. El gobierno te dice, si no haces lo que yo te digo, no te doy el asistencialismo. Entonces, cuando vos sos un movimiento político, tenés que luchar para que un gobierno que despedazó el trabajo se vaya lo antes posible. Ahora, si vos acordás con ese gobierno, el gobierno se queda más tiempo y no se va. Y el gobierno se pudo sostener porque sostuvo muchos de los planes asistenciales. Pero ahora está más resquebrajado eso, así que yo no me animo a decir que va a haber un estallido, pero tampoco me animaría a decirte que si mañana hay un problema en un punto del país, no se replique masivamente como acaba de pasar en Francia, ¿no? Claro. Sí, con la revolución de los chalecos amarillos. Claro, es muy difícil que un dirigente se pueda anticipar a esas cosas. Los pueblos no se manejan, ¿eh?
el voto Perón 3 días sí. antes del 17 de octubre escribe esa carta a Evita, 3 o 4 días antes, le dice: Chinita, vamos al sur, ¿no? Estando él prisionero en Martín García, ya todo lo que teníamos que hacer lo hicimos. Y el pueblo cambió la historia. Sí. No la cambia un dirigente la historia, la cambia un pueblo. Cuando conecta con un dirigente, sí, ahí se produce un estallido y se cambia la historia, ¿no? Sí, pero el 2001 no tuvo ese dirigente, emergente. no tuvo ese emergente. No, es que no necesariamente cualquier estallido social tiene un emergente político. El Mayo francés no tuvo un emergente político. Sí, inclusive hoy la revolución de los chalecos amarillos que se dice en Francia, no aparece una figura política como representante de todo ese colectivo. Todavía no, porque está mucho más desestructurado que en otros momentos de la historia. Porque este estallido de callejero de los chalecos amarillos no tiene unidad de concepción ideológica. Va hacia un reclamo, pero no es una lucha sistémica como lo era en otras épocas, donde vos sabías que salían a la calle los movimientos de izquierda. Bueno, no. Hoy se sale por urgencias, no se sale por coherencia ideológica. Entonces, construir esa consistencia ideológica no es tan sencillo. Por eso es tan importante tener el liderazgo, la coherencia. Nosotros en el movimiento nacional argentino, nacional, popular, democrático, latinoamericano y feminista, sí, definido así por Cristina. Podemos tener una diferencia más, una menos, pero hay una unidad de concepción, hay un liderazgo, hay una direccionalidad. Y eso nos da una fuerza muy grande. Nosotros en la Argentina no estamos atravesando un proceso así como el de Francia. No, claramente no. Es más homogénea la lucha del continente. ¿Cristina ocupa ese rol de ese liderazgo que va a tener esa conexión con el pueblo en algún momento de la historia? Bueno, lo tuvo y en estos 4 años, con este ataque mediático, pareciera que no lo tiene, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé qué otro dirigente político de la Argentina le dan la palabra en el Senado a las 3 de la mañana y satura las redes. No sé si vos estuviste en Claxo el otro día, sí. Miles y miles, eran cuadras de cola de gente que la iba a ver a Cristina. Cuando terminó de hablar Cristina se vació Claxo, se vació el Estadio de Ferro. Digo, si eso no es conectar, no, sí, el poder necesita hacernos creer que no, pero sí, totalmente, está todos los días reunida con dirigentes políticos, dirigentes sindicales, dirigentes sociales, comisiones intermedias, comités de huelga, juventud, está todo el día, no tengas duda. Carlos, pensando en Latinoamérica, estuvo la asunción de López Obrador en México, que pareciera la luz en Latinoamérica de los procesos progresistas, populares, sociales. Y sí. ¿Cómo analizás su discurso? No sé si lo escuchaste, hablando de que si tiene que haber una revocación de su mandato, la va a poner a disposición del pueblo. Yo lo vi muy llano, ¿no? Muy transparente, muy simple en el mejor de los sentidos, simple en el sentido de decir cosas sencillas, entendibles. La lucha contra la corrupción, no solo de la política, sino la corrupción privada también. Sé que ahora quiere repatriar, mejor dicho, trasladar a México los médicos cubanos que se fueron de Brasil expulsados por Bolsonaro. Digamos, una sensibilidad social muy grande ha tenido durante todos estos años y un enfrentamiento grande con el gobierno de los Estados Unidos, en el sentido de que no quiere que México sea la maquiladora de la producción industrial y de los capitales norteamericanos, porque eso lo ha llevado a la pobreza. Ahora, no va a ser sencillo, porque ser el vecino, uno de los vecinos más grandes de los Estados Unidos, no es sencillo, pero creo que en este momento el mundo ofrece ejes geopolíticos alternativos, cosa que no había en los 90. ¿Chile y Rusia son esos ejes? Sí, claramente. El eje eurasiático vendría a ser. El pivot. El cinturón de la seda, sin duda. La ruta de la seda. Sí, sin ninguna... Aún con problemas, ¿no? Rusia en este momento tiene el problema de la guerra en
en Crimea, China no le es gratuito las barreras arancelarias que le pone Trump a la importación de sus productos, pero creo que la potencia de ese país es más fuerte que las barreras que le pone Trump. ¿Cómo analizás políticamente, resultadistamente, si querés, el G20 para Macri con estos acuerdos con China? Todos comerciales, ¿no? Sí. No hay un eje geopolítico que nos convierta en aliados de China en este momento. No, al contrario, ellos cuando nosotros hicimos, porque en definitiva lo que hace Macri es enhebrar un eslabón más de la cadena de acuerdos que iniciamos nosotros. El primero que lo inicia es Néstor Kirchner en el año 2004 con China, pero después Cristina, nosotros hicimos acuerdos estratégicos muy grandes en el año 2014 y la oposición rechazó todos esos acuerdos. Y además los swap que nos brindó China en el año 2014 justamente, para evitar la corrida cambiaria de Aranguren, también la oposición lo vio como una cosa tremenda y demás, y ahora recurrió a los swaps, que son una ayuda financiera que le dan en moneda china al Banco Central. Así que China gobierna de Estado a Estado, necesita expandir su economía y necesita hacer acuerdos comerciales con algunas materias primas de la Argentina. Así que yo no veo que eso, digamos, no modifica demasiado la realidad interna. No modifica. Cuando vos tenés un modelo de reprimarización de la economía y de destrucción del modelo industrial y mercado internista, más allá de que haga algún acuerdo con China, ese modelo no se puede sostener, porque el modelo se sostiene si hay actividad interna. Vender un poco más de toneladas de soja a China puede beneficiar a los, ni siquiera a los productores de soja, sino a los que especulan con la cotización de la soja, que no son los productores, son los que es ese plano del mundo de las finanzas. Cargill. Claro, son los grandes monopolios. Pero como todos los dólares que entren a la Argentina van destinados a pagar deuda, el aumento de las exportaciones de ciertas materias primas no te da empleo, no beneficia al mercado interno sino a estos monopolios, y se destinan esos dólares a pagar la deuda externa, no a desarrollar el país. Así que el G20 para la Argentina, salvo alguna foto y algún cholulo que pueda creer que Macri es un estadista a nivel mundial porque se saca una foto, salvo eso, el G20 que se haya realizado en la Argentina no trae absolutamente ningún beneficio. Carlos, pensando sí en la política interna, pareciera que Cambiemos puso primera en esta cuestión de posicionarse en lo electoral a la derecha, en esta estrategia bolsonarista, si se quiere, con la resolución 956 de Patricia Bullrich de permitirle a la fuerza de seguridad usar plomo y sin dar voz de alto. Es una resolución, más allá de que está declarada inconstitucional y probablemente no pueda reglamentarse, sí tiene un efecto social en lo mediático que pareciera ser la estrategia electoral de Cambiemos de cara al año que viene. Puede ser, habiendo visto que muy cerquita nuestro, como Brasil, Bolsonaro gana con ese discurso, indudablemente hay una estrategia durambarbista ahí, de decirle, che, digamos esto que pega bien. Hay un solo lugar en el que no me voy en el que me niego a estar, que es en el de que haya alguien que esté escuchando o que le llegue nuestro mensaje que crea que a nosotros no nos interesa la seguridad. Nosotros tenemos que tener una agenda y una política de seguridad, porque a muchas personas, inclusive muy humildes o de clases medias y medias bajas, están aterradas con la cuestión de la inseguridad. Pero nosotros creemos que
es una estrategia, y bueno, y vamos a tener que trabajar mucho para esclarecer eso, porque si no es un callejón sin salida. Vos fíjate, el gobierno crea condiciones de inseguridad, es decir, cuando vos ves caída de la industria, pérdida de puestos de trabajo, recortes en los planes sociales, recortes en la educación pública, creas un caldo de cultivo que favorece, sin ninguna duda favorece la inseguridad por la exclusión. Yo no estoy diciendo que los pobres son los delincuentes, no. Es más, yo estoy convencido que a la Argentina le han hecho mucho más daño los delitos cometidos por los ricos que los delitos cometidos por los pobres. No me cabe ninguna duda de eso. Así que lo digo con el mayor de los respetos. Pero estadísticamente, hay una relación directamente proporcional entre los niveles de exclusión y los niveles de inseguridad. Entonces, hay que resolver esa cuestión. Ahora, ellos, ¿qué hacen? Crean cada vez más exclusión. Al haber más exclusión hay más inseguridad, y al haber más inseguridad prende más el discurso de la mano dura. Es un círculo vicioso. Y nosotros tenemos que encontrar la manera de plantear que nosotros estamos tan o más interesados que la derecha en resolver el problema de la inseguridad, pero que no se resuelve ni armando al pueblo, ni dándole libertad absoluta al procedimiento de las fuerzas de seguridad. Yo no soy de los que creen que un delincuente tiene que entrar por una puerta y salir por la otra, que hay que no cumplir la ley. De ninguna manera. Yo creo que hay que resolver el problema de la mujer, el hombre, que salen angustiados a la calle, o que llegan con el auto y no saben qué hacer para que no se lo roben cuando lo van a entrar o cuando lo van a sacar a la mañana. Pero está clarísimo. El problema es que no es de esta manera como se resuelve el problema de la inseguridad. Es jerarquizando, entrenando, educando, equipando bien a la policía, pero no dándole rienda suelta para que haga lo que quiera, sino preparándola para resolver el tema que tiene que resolver con los niveles de agresión proporcionales a la agresión que sufre. Pero también hay que agilizar las leyes y hay que agilizar los procesos judiciales. Si vos tenés un poder judicial que tiene cada vez menos presupuesto y acumula cada vez más miles de causas penales, cada vez va a estar más lejos de resolver el problema. Bueno, son todas las cosas que no se ven. A mí, en lugar de mirar tanto la reproducción de Bailando de Tinelli o la concentración de Boca o de River, yo usaría muchas más horas de los medios de comunicación para plantear estos temas y tener una sociedad mucho más preparada para abordar la cuestión de la inseguridad. En cambio ellos no, ellos te lavan la conciencia con los medios, te generan un clima de inseguridad y después te hacen creer que si vos le das rienda suelta al policía para que mate, ese es un mal ejemplo. No es bueno que el poder dé esos ejemplos, pero también soy consciente de que hay gente que le cae bien esas cosas y tenemos que trabajar sobre esa gente. Carlos, pensando ya de cara al 2019, el Frente Nacional Popular Democrático Latinoamericano y Feminista tiene que proponer una alternativa que la sociedad compre. Sí. Tiene que proponer una alternativa, digamos, que sea ganadora, porque 4 años más de gestión Cambiemos me parece que el pueblo no va a soportar de forma democrática sostener este modelo de desarrollo neoliberal. ¿Cómo se resuelve principalmente las internas? ¿Cómo se resuelve principalmente esa propuesta electoral atractiva para la sociedad? Y bueno, vamos a ver, algunos... yo creo que no hay que plantear una visión romántica de las internas. A veces las internas te sirven y a veces no te sirven. Depende. Nosotros tuvimos interna en la provincia de Buenos Aires entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández que no nos sirvieron. Y el PRO no tuvo interna y ganó la provincia de Buenos Aires. Entonces, depende. Yo creo que algunos candidatos, yo creo, imagínate, no tengo ni información y esto, digamos, va a depender de su propia decisión. Yo estoy convencido que la candidata va a ser Cristina. Y que Cristina debería ser candidata en una fórmula con algún dirigente del justicialismo del interior del país que represente más esa base justicialista más tradicional, ¿no? Sí. Es decir, juntar
la fuerza del kirchnerismo con la fuerza del peronismo tradicional, pero un peronismo tradicional, pero que está con los pobres, con los humildes, no Pichetto, No, claramente. Claramente, eso, yo, por más que tengan un tatuaje con la cara de Perón y Evita, no son peronistas, pero por una razón muy simple, porque el peronismo tiene un ADN que es ser rebelde, insolente, insubordinado frente al poder. Un dirigente que aprueba un presupuesto firmado en Estados Unidos con el Fondo Monetario, por más que, ya te digo, que tenga un tatuaje, que tenga prendida la marchita todo el día, no es eso. Así que no me refiero a eso, me refiero más a un perfil Rodríguez A, un perfil Gioja, un caudillo territorial con poder territorial, un gobernador, junto con el ímpetu que expresa Cristina más en los sectores urbanos, ¿no? En la militancia juvenil, en el activismo del frente. Después, si hay sectores que quieren hacer un frente y no quedarse afuera del todo y quieren dar paso con alguna otra fórmula, bueno, puede ser. Lo que nosotros tenemos que armar es un dispositivo que, si alguien interviene en las PASO, después se sienta convocado si pierde, porque el problema es que las PASO a veces son tan lapidarias con el que perdió que no se siente parte del triunfo del que ganó. Después, otra cosa que hay que evitar en las PASO es que haya un nivel de discusión tan fuerte que vos decís, pero dejaste tantos heridos en las PASO que después la gente no quiere participar cuando viene la general, que era la trampa que había, a mi manera de ver, si hubiéramos ido a las PASO con Randazzo en el 2017. Es decir, Cristina iba, en lugar de discutir con Macri, iba a discutir, lo iba a tener a Manieto poniéndole un titular todos los días en boca de Randazzo con una acusación judicial hacia Cristina. Entonces Cristina, en lugar, ¿cómo iba a ir a esa elección interna? En lugar de discutir el ajuste con Macri, iba a discutir los juicios con Randazzo. Bueno, esa trampa, qué sé yo creo que hasta un chico recién iniciado lo hubiera visto. Por eso no me comí nunca el discurso de que las PASO nos hace fuertes y todo eso, no, porque el poder te opera mucho en las PASO. Entonces, algunos podrán ir a las PASO, otros no se van a animar a ir a las PASO y tendremos que integrarlos, pero siempre y cuando no hayan formado parte del macrismo, ¿no? No hayan formado parte del macrismo, eso sí, porque eso te suma por un lado, pero te resta por el otro, ¿no? Mucha gente va a entender, se va a sentir desorientada, pero como si te estaba con Macri hasta ayer, como ahora le votó todo a Macri y ahora viene con nosotros. Habrá que manejarse con esas cosas. Y después otra cosa, que termino con esto, una cosa que hay que tener cuidado. Cuando vos haces alianzas muy amplias, te puede pasar lo que le pasó a Correa en Ecuador, o a Dilma en Brasil, la echó su vicepresidente. Claro. A Lugo lo echó su vicepresidente, no lo echó la oposición, lo echó el Partido Radical que había hecho la alianza con Lugo. El mismo rol que Cobos en el 2008 con la 125. Por eso. Entonces, vos tenés que garantizar una alianza amplia, pero al mismo tiempo que mantener la conducción, la hegemonía y el diseño de la estrategia. Pues no va a ser cosa que nosotros hacemos una alianza tan amplia que después tenés que discutir la estrategia con sectores que te dicen que lo que dijo Patricia Bullrich está bien. Claro. Entonces vos decís, no, para eso que gobierne Bullrich. Yo soy la alternativa a eso. Y la alternativa significa construir una alternativa. Y después, lo último, ganar no te lo va a garantizar sumar dirigentes. Ganar te lo va a garantizar enamorar con una propuesta. Y esa propuesta tiene que ver con lo que hoy te decía. Primero, plantarnos frente a la deuda externa y a partir de ahí decretar que el trabajo, los alimentos, los medicamentos, los servicios públicos fundamentales son derechos humanos y que tenemos que recuperar eso de los grandes monopolios. Esos son derechos esenciales, son cuestiones de interés público. Es decir, si viene un monopolio y me dice, no, pero miren que yo tengo este contrato, yo le digo, no señor, usted es un interés privado. Cuando hay algo de interés público, el interés público está por encima del interés privado y recupero esos derechos para el pueblo. Intervenir sobre el monopolio mediático, intervenir sobre el monopolio judicial.
Carlos, la verdad es un gustazo tener esta charla política con vos acá en Realpolitik. Te agradecemos por venir al estudio y bueno, más que eso no te puedo decir. No, al contrario, yo soy el agradecido y a disposición. Parte de mi vida la tengo en La Plata, así que cuando quieren nos volvemos a ver. Muy bien, pasaba Carlos Raimundi por www.realpolitik.com.